Pradante, amados resplandecientes, bendiciones infinitas, gracias por conectar en esa frecuencia de amor de alta vibración. Hoy quiero compartir un escrito muy personal que se creó para ser publicado, pero por azares del destino no llegó a ser. Sin embargo, cuando lo realicé, sentí tanta conexión con el texto que en este momento me permito compartirlo a través de este medio para que conozcan un poco de esa historia del yo soy, de cómo yo llegué a escuchar el llamado. Este texto, este escrito basado en mi historia personal, se llama El llamado de la llama gemela. Y es un texto escrito de unas 4 cuartillas donde de forma muy resumida narro ese llamado que yo tuve y que yo al final reconecté al yo soy. No es una historia bonita, no es una historia fea, simple y sencillamente es una historia que tiene que ser contada y comparto con amor, con luz y con armonía y desde el entendimiento de un equilibrio y de un balance. Así que nada, espero que les guste y comenzamos. El llamado de la llama gemela. Recuerdo aquel día como si lo hubiese vivido hoy. Aún me emociona recordar aquel sentimiento de excitación y poder como cuando lo conocí. Diría que por primera vez, pero no. Ahora sé que esa conexión ha llevado varias vidas ya, varias encarnaciones, varios momentos en el espacio-tiempo. Y aún así, esa conexión a la vez me recuerda el doloroso y aleccionador camino que he vivido desde entonces. Casi 5 años después de haberlo conocido, a ese hombre que llamaré Él. Él, aquel que a mis ojos de aquel momento era un sol con su piel clara y sus cabellos rubios. Él, aquel hombre que aún hoy reconozco como una parte mía y sin embargo aún ahora sigo buscando corregir el giro que dio en mi vida cuando Él entró. Estaba a mediados de mis 30, sintiéndome joven, bella, potente y hermosa, en busca de grandes emociones que exaltaran mi sentido de la vida. En aquel momento solo buscaba la emoción del aquí y ahora, la diversión y el gozo de ser. Básicamente, la intensidad es la palabra que ocuparía. Mis hermosos rizos morados, cual vigoroso fuego violeta, destacaban de la multitud. Mi seguridad de ser diferente me hacía sentir luminosa. Caminaba en dirección al lugar de la primera cita, en el centro de la ciudad, en un billar popular, en el corazón de la Roma, amor. Estaba nerviosa. Él es extranjero y yo lidiando con mi confianza interior para hablar otra lengua que no fuera mi lengua mater. Cuando siento un abrazo como de cientos de vidas compiladas en un solo saludo, inmediatamente se despertó en mí un sentimiento que nunca había experimentado con tanta potencia. Déjà vu. Ya lo conocía, ya habíamos hablado, ya habíamos conectado. Y sin embargo, era la primera vez que platicábamos. Yo me sentía otra. Mi inglés comenzó a fluir. Me sentía segura. Nos podíamos comunicar como si no hubiera barrera de idioma, como si fuéramos una sola lengua. Estaba encantada, extasiada, sencillamente maravillada.
Fue como un conjuro de un amor nativo que trascendía el tiempo y el espacio. Había atravesado las arenas doradas del tiempo y estaba viviendo la magia manifestada por primera vez en mi vida. Ese primer día, esa primer cita, ese primer momento consciente de reconexión, él, cual Morfeo de Matrix, cual Morfeo el dios del sueño, aquel que se presenta para despertarte del sueño profundo, él se presentó a mí como el proveedor de la píldora roja y la píldora azul. Mi ingenuidad, mi sentir, mi inocencia, mi ignorancia y mi deseo me motivaron a sentirme atraída a ese despertar, a ese mirar a la vida con ojos nuevos. Las semanas pasaron, congeniábamos perfectamente. Yo fumaba, él también. Yo tomaba, él también. Él fumaba Mary Jane, yo también. Él me ofrecía Molly y yo también la consumía. No fue seguido, pero sí en al menos 2 ocasiones previas a ese momento de catarsis, en mi vuelta 35 al sol en aquella playa en las costas del Golfo. Hasta ese momento no sentía que hubiera algo malo en ello. Me sentía feliz, me sentía plena, me sentía viva, me sentía poderosa. Me decía, ¿qué de malo ha de haber en tener un estilo de vida diferente? Él es bastante funcional para tener esos hábitos. ¿Por qué yo no habría de intentar lo mismo? Aquí es cuando la historia de amor comienza a tornarse intensa. Después de la toma de ese día, comenzaron a despertarse en mí percepciones extrasensoriales que no sabía que existían. Los colores se percibían más vibrantes, las sensaciones más intensas, las emociones más profundas. La tierra comenzaba a hablarme. Sentía las montañas en mí, sentía los océanos en mí, sentía la vida misma dentro de mí. Y él parecía entenderlo todo, parecía saber más de lo que me decía. No entendía su postura quieta, mirándome con esa sonrisa de, sí, lo has entendido. Solo sabía que no quería que ese momento se detuviera. Deseaba que todo el mundo supiera que hay una realidad distinta. No quería regresar a mi tierra. Quería seguir siendo la tierra. Quería seguir explorando el cosmos. Quería visitar todas las constelaciones. Quería darle todo lo que él quisiera. Sabía que podía manifestarle todo lo que él deseaba. Y ahí fue el momento en que me perdí a mí misma sin saberlo. De alguna manera, sin saber, generé un nudo energético con él. Ahora mi vida dependía en que él y yo estuviéramos juntos. Sí, la casa, los 3 hijos, el matrimonio, la vida soñada en el extranjero, todo lo tengo ahora. Pero si esos no son tus sueños, tú nunca quisiste tener hijos ni casarte, ¿qué te sucede? Shh, calla, que estoy creando. Diálogos elaborados con múltiples voces comenzaron a suceder en mi cabeza. Múltiples historias sucedían todas al mismo tiempo. Primero miedo, luego felicidad, una tras la otra. Luego duda, inmediatamente certeza. Acto seguido sentía terror y luego amor infinito. Expansión cósmica y luego contracción del alma. A raíz de esa sustancia, comencé a vivir un terrible episodio de polaridad que me impedía ser funcional. Comencé a ver muertos. Comencé a verlo a él muerto. Comencé a verlo en verdad. Comencé a ver su energía. Estaba sucia, distorsionada. Era gris, opaca.
no entendía, pero aún así, Él era el único que me hacía sentir segura. Sentía que Él era el único que me entendía, aunque no me entendiera, pues Él me amaba. Él era más que mi alma gemela, era mi llama gemela. Estábamos destinados el uno para el otro. Estábamos destinados a crear juntos una nueva tierra como Jesús y María Magdalena. Cuán equivocada estaba. Yo estaba muy cerca de ser María Magdalena y él muy lejos de ser Jesús. El tiempo de despertar del sueño llegó. Él tendría que regresar a su país y yo no podría seguirlo. Comencé a tener visiones y premoniciones de que él moriría. Comencé a volverme desesperada. No quería que se fuera, pero debía ser fuerte, pues al final todo estaba en mi cabeza. Así que se marchó. Los días pasaban, seguíamos en comunicación. Yo estaba segura de que regresaría, pero sin embargo algo en mí cambiaba. No era la misma. Cosas extrañas me sucedían. Me volví muy sensitiva. Y de pronto el día llegó. Él había cumplido su promesa. Desperté del sueño de Morfeo y comencé a ver la vida libre del velo del olvido. Memorias infinitas de la creación llegaban a mí como cascadas de información. Comencé a tener ataques psíquicos y la paranoia se apoderó de mí. El tiempo de mi muerte había llegado y él no está aquí, me dijeron las voces. Lo siguiente de la historia fue un periodo doloroso, que aún a la fecha no hay cuartillas suficientes para narrarlo todo, pero os diré esto. Él regresó. De alguna manera mi locura, mi choque del auto, mi persecución por la noche, mi atropellamiento, mi incapacidad lo forzaron a regresar. Ahora me pregunto, ¿qué derecho tenía yo de hacerlo volver? Solo mi locura lo entiende. Estuvimos conviviendo juntos un par de meses, justo en la cumbre cuando el encierro mundial comenzó en su apogeo. Él me hacía olvidar, me hacía sentir segura y yo vivía en el paraíso de la tierra. La realidad de los demás no era mi realidad. Yo tenía amor, tenía a mi sol, lo tenía a él y eso era todo lo que quería. Lo demás era pasado, un error. Todo mi episodio caótico y las grandes pérdidas que tuve eran insignificantes comparado con estar con él. Renuncié a mi trabajo y nos fuimos a vivir a la playa, a gozar la libertad, el sol y el éxtasis de la vida. Comencé a fumar Mary Jane diario y las voces comenzaban a ser cada vez más y más fuertes. Me mostraban posibilidades del futuro. Me hacían cambiar, me mostraban realidades alternas. Comencé a desasociarme de mí misma. Él ya no me reconocía. Hasta que un buen día me rompí el tobillo. En mi delirio no quise ir al doctor y él accedió a no llevarme. Yo sabía que podía sanarme sola, solo era cuestión de amor y paciencia. Así que yo me quedaba encerrada todo el día acostada, viajando en mi mente mientras él iba a la playa. Un día llegó tomado en la madrugada. Yo me sentí ofendida y lo sentí a él sin vida, sin alma, sin amor. Lo sentía lleno de los espectros del alcohol que me hacían desconocerlo. Desde ese momento no quise que él jamás volviese a tocarme. Comenzaron las peleas, incluso golpes y jaloneos. Me gritaba loca, me decía que me odiaba, me decía que él era feliz en su vida antes de conocerme, que yo lo había estropeado todo. Yo no estaba en mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi esencia. Todo mi ser se había ido a otro espacio lejos, donde él no pudiera hacerme daño, donde no se avergonzara de mí,
donde sus palabras y sus gritos no me hicieran daño. Así, un buen día, él rentó un auto, me subió con una maleta que me hizo hacer y me encerró en un centro de rehabilitación con ayuda de mi familia, claro. En ese momento no lo supe sino hasta después. Recuerdo que me volví loca, me puse iracunda y le miré con ojos de odio a él, a aquel que alguna vez había sido mi sol, ahora me abandonaba para siempre. Mi miedo más grande se había hecho realidad. La única diferencia es que el que murió ahí no fue él, sino yo. Esa fue la última vez que lo vi. 6 meses después de ese evento en la playa, finalmente regresé a casa con ayuda de mi familia. Con mucho miedo y comprensión comencé poco a poco a reintegrarme, a reconocerme a mí misma como el sol, no a él. No fue fácil. Viví cosas que no sé cómo explicar. No existen palabras para verbalizarlo, literalizarlo, pero el paso de él por mi vida fue como un gran cataclismo que destruyó todo a su paso, solo para darle espacio a lo nuevo para florecer. Aún ahora no le tengo rencor ni odio, y aunque a veces me duele, poco a poco voy sanando diferentes aspectos de él en mí. Aprendí a reconocer mis carencias en amor y merecimiento, mi falta de voluntad y eje de equilibrio, mi falta de identidad y mi apego enfermizo a alguien más. Me enseñó a aprender a velar por mí, a verme a mí misma como todo lo que soy. Me enseñó la lección más grande en saber que yo soy todo lo que yo soy es. Y a pesar de la negación o falta de entendimiento de mi familia hacia él, yo le reconozco como un gran maestro de la sombra, pues fue gracias a él que pude encontrar mi luz, pues no es sino gracias a la oscuridad que la luz puede verse, es gracias a la oscuridad que la luz puede crearse. Y aunque aún sigo buscando encontrar mi eje y sigo deambulando por recuperar los pedazos fractalizados de mi ser, hoy camino con gracia y belleza, con orgullo y gozo, con amor y fe, la hermosa vida que Él me ha regalado, pues recibí el regalo de ver la vida con ojos nuevos, reconociendo que Él es parte de mi alma gemela, que Él es parte de mi llama gemela, que Él es el fuego que se despierta y arde en mi interior cuando aprendo a reconocerme como todo lo que soy, pero sobre todo reconociendo que yo soy Él. Yo soy el caminante, yo soy el hacedor de experiencias, yo soy el recolector de aprendizajes, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el que yo soy. Los amo.